Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex mormón, Pastor Sean McCraney. Padre Celestial, te amamos, Señor, te damos gracias. Estamos agradecidos por todo lo que haces. Pedimos que tu Espíritu esté aquí conmigo, con nuestros oyentes, con el canal y con las personas que están trabajando aquí esta noche. Acompáñanos y ayúdanos a tener tu Espíritu y hablar la verdad en estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo era un joven adolescente, mi papá tenía un bote pesquero de 15 o 18 pies. Y lo tomábamos a veces en el Océano Pacífico con mis hermanos, y a menudo no bajaríamos el ancla porque era demasiado trabajo para subirla, y nos sentábamos ahí flotando, pescábamos y conversábamos y nos perdíamos bien bonito ahí en el océano con lo que estábamos haciendo. Y era muy fácil ir a la deriva. A veces nos fijaríamos y veríamos que íbamos a chocar con una encabezada de un muelle o una viruta o un barco de algún tipo, o a veces nos dirigimos a la línea de surf, y mi papá siempre fue consciente de ello, pero siempre me parecía que yo miraría y nos vería que dirigíamos hacia algún peligro u otro, y mi papá nos sacaría. Este programa es muy parecido a esto, como lo he experimentado, en que siempre tengo una agenda específica. Es la razón por la que escribí el libro que escribí, es la razón por que establecí el sitio web que hice, y es la razón por la que tenemos este programa. Pero a veces es muy fácil, en un programa de llamadas como este, es fácil llegar a la deriva porque estamos tan ocupados en la conversación sobre otros temas que son importantes. Nunca querría limitar nuestro programa a un tema o una idea, y les invito a seguir en traer todo lo que tienes a la mesa. Pero a veces nos llegamos a la deriva y solo quiero redireccionar y volver al enfoque ahora mismo. Lo he dicho muchas veces, pero lo más importante para nuestro ministerio, para este programa, es para que los santos de los últimos días experimenten el verdadero renacimiento espiritual mediante la fe en Jesucristo. Es decir, para que puedan decir, he nacido de nuevo. Yo conozco mi lugar con Dios. He tenido este don de gracia entrar en mi corazón para darme un corazón nuevo y tener una nueva vida. Para que los santos de los últimos días puedan decirlo, y eso es de importancia vital para el ministerio. También de importancia es la opinión sud de la Biblia, para que la gente sud digan que la Biblia es la santa palabra de Dios, infalible y confiable. Esas dos cosas son realmente la única parte de nuestra misión. Así que se podría decir que nuestra misión y ministerio es Jesús primero y religión más tarde. Jesús primero, religión luego. Y Jesús y Dios se encarga de las cuestiones religiosas, en mi opinión. Ahora, el hombre, todas las personas, tienen una necesidad de adorar. Dios nos imbuyó con la necesidad de adorar algo. Si miras los aborígenes, si miras los caníbales, como mencionaron anteriormente, todos adoran a algo. Ahora, algunas personas adoran el dinero, a otras cosas materiales, y otras personas adoran estrellas de rock y celebridades, y algunas personas adoran a Dios, algunas personas adoran la iglesia, algunas personas adoran al diablo, pero vas a ver que todos adoran algo. Hay un cantante que quizás conoces, el viejo Bob Dylan. Recuerdo que cantaba, oye, vas a tener que servir a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero vas a tener que servir a alguien. Y es cierto, Dios ha dado a cada persona una necesidad empotrada para la adoración, tal como ha dado al pez una necesidad empotrada para nadar. Y creo que lo ha hecho como una herramienta para nosotros, para ayudarnos a volver a Él. Vamos a encontrar que cuando adoras a los dioses falsos, imágenes se desmoronan, caen y nos fallan, pero jamás nos falla Dios, y por eso nos ha dado a todos la necesidad de adorar a algo. Llegarás a un punto en la vida donde tienes que elegir a qué adorar. Las empresas y las instituciones y los grupos religiosos o iglesias han capitalizado en la idea de la adoración.
se dan cuenta que la gente necesita sentir que pertenecen, necesitan asociarse, necesitan dar atención y necesitan adorar y todas esas cosas que son parte de las necesidades del ser humano. Y así las instituciones y corporaciones e iglesias han capitalizado en eso y han presentado a las personas con, oye, vamos a hacerlo de esta manera, este es el camino correcto, o vamos a hacerlo con nosotros, vamos a avanzarte más cerca de que puedan los demás. Y es muy interesante porque cuando se trata de la religión cristiana organizada, parece que apoyan uno de dos enfoques. Ahora no es algo seguro, pero parece que llevan uno de dos enfoques específicos. Toman un enfoque quizás legalística a la iglesia o toman un enfoque muy liberal a la iglesia. Y ambos de estos enfoques tienen sus pros y sus contras. Ahora probablemente el mejor ejemplo de una iglesia legalista va a ser una entre el mormonismo o quizás el islam. Pero en el mundo cristiano, quizás la bautista también tiene algunos enfoques legalistas, pero hablemos sobre el mormonismo. Tienen un pirámide de autoridad, lo que dice el profeta va y va hacia abajo, o lo que dice el presidente destaca va. Tienen ritos de casi marca registrada que son asociados con la iglesia y son la única manera que alguien puede vivir con Dios al participar en esos ritos o rituales. Tienen estándares de vestir que son muy legalistas y se asocian a menudo con la dignidad, no más normas de vestir. Sus ritos de paso en su sacerdocio, de hacer las misiones, casarse en el templo, también todos esos son legalismos que ayudan a la comunidad mormona a conformarse al camino y el paquete que la iglesia dice que necesitan seguir. Tienen organización estandarizada. Encontrarás a menudo que los mormones sienten muy orgullosos del hecho de que puedes ir a una iglesia aquí en Salt Lake o en Japón o en África y la estructura va a ser igualita, muy similar a un McDonald's. Cuando entras en ellos puede haber algunos pocos artículos diferentes en el menú, pero vas a tener el mismo tipo de estructura corporativa. Eso es legalismo en todo su esplendor. Tiene pues toda su propia cultura, tal como la mayoría de las iglesias, aunque sean legalistas o no, y tienen su propio lenguaje y su manera de hacer las cosas. La mayoría de las iglesias cristianas encontradas en el cuerpo de Cristo generalmente representan un enfoque más liberal al cristianismo. Son singulares en su autoridad, a menudo es solo el pastor, a veces hay una junta de directores o una vigilancia y todo depende, pero generalmente es singular en autoridad. Generalmente no hay conexión de autoridad dentro de las iglesias entre sí en conjunto. Hay una ausencia de ritos o rituales exigidos. Algunas iglesias, por ejemplo, el movimiento Capilla Calvario, que creo que tiene más de 1,300 iglesias en todo el mundo, no existen en ello ritos o rituales asociados a la iglesia. De hecho, no hay membresía en esa iglesia, no hay pase de lista, nunca estás inscrito como miembro. Vas como tú quieras, adoras como quieras adorar. Y ellos realmente han florecido desde los años 60 por ese enfoque. Hay una falta de normas de vestir, hay falta de normas de apariencia. Ahora, puede haber una norma implícita que la gente establezca en ciertas congregaciones, y eso viene junto con la cultura, pero a menudo la libertad de una iglesia puedes usar jeans o puedes usar un vestido, depende del individuo. También hay una discontinuidad entre las iglesias, no hay un solo camino correcto, por ejemplo. Pues frente a estas diferencias, los santos de los últimos días a menudo han encontrado gran consuelo en el hecho de que ellos tienen conformidad y en esa conformidad tienen unidad. Ellos creen que eso es un signo de ser la iglesia verdadera y viviente, que Dios no es un autor de confusión y no lo es. Y ellos creen que todo en su iglesia puesto que todo es estandarizado, desde su forma de dar las oraciones de Santa Cena, la orden de sus reuniones, la estructura de sus estacas y así. Y José Smith trabajó muy duro en esa estructura organizacional cuando estaba formando la iglesia. Y ellos creen que eso es como una evidencia de que tienen Dios con ellos. También
encuentran consuelo en el hecho de que siempre es igual. De hecho, hay consuelo en la continuidad, sin dudas. No puedo discutirla. Hay comunidad cuando las cosas tienen continuidad y son iguales siempre. Pero también puede convertirse más o menos en una situación de cumplir o ser expulsado. Si no cumples con incluso la cultura en el mormonismo, si no eres parte de la cultura, a menudo serás etiquetado y expulsado. Y eso es lo malo del legalismo, que si no conformas con todas las reglas y todo lo que se manda, entonces eres como el bicho raro. Y muy pronto te encuentras desafectado, privado de derechos y en problemas y sintiéndote como si no tienes una conexión con el cuerpo de creyentes. Y aunque sea difícil de escuchar en el mormonismo, y solo tómalo en el contexto de lo que estoy hablando aquí, la iglesia, en el mormonismo, la iglesia es Dios. Tienes que entender el pensamiento detrás de esto, porque cuando el profeta habla por Dios. Cuando el obispo habla a su congregación, él está hablando por Dios. Ya sabes, el profeta nos manda a vestirnos en camisas blancas, eso es de Dios. Las palabras ordenadas en la Santa Cena eso es de Dios. Así que la iglesia realmente encarna todo lo que los mormones dicen que viene de Dios. Y para ir en contra de la iglesia mormona, la cultura mormona, el legalismo, es como si fueras contra Dios. Así funcionan las iglesias legalistas. Cristianismo, por otro lado, enfrenta una variedad de pruebas y desafíos que la iglesia mormona realmente tiene. Hay un muy buen sentido de la diversidad en ellas, y una diversidad divina dentro de y entre las iglesias cristianas, mientras que al mismo tiempo, aunque no están completamente conectados, se abre una puerta a unos problemas. Así, cuando un cristiano puede ir a una iglesia diferente e ir donde se sienta cómodo, algunas iglesias son más demostrativas en sus emociones, algunas son más reverentes, algunas tienen algunos rituales, algunos otros tienen menos. Los mormones dirán que es confusión, pero los cristianos en el cuerpo de Cristo creen que Dios tiene muchas maneras para llegar a Él y para llegar a todos sus hijos que tienen diferentes puntos de vista y cosas diferentes pasando en sus vidas y diferentes necesidades. Así proporciona esta plétora de formas, una abundancia de formas para acercarse a Él y adorarlo y verlo. Y realmente esto no es nada malo. Es una cosa muy liberadora. Piensa en estas escrituras. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando vayas a una institución religiosa que exige conformidad en áreas que no sean esenciales para la salvación o tu camino con el Señor, estás bajo un yugo de esclavitud. He mencionado esto y creo en otro episodio. Estoy escribiendo un segundo libro, y es de ficción, y he descubierto que cuando un joven llega a tener 19 años, ha oído al menos 6,200, según cálculos míos conservativos, ha escuchado tantos testimonios de que la iglesia es verdadera, Joseph Smith fue un profeta, y así tienes esta inculcación en la cabeza, y es muy difícil de liberarte de estas cosas. Es muy difícil pensar que si no te pones a la camisa blanca, entonces Dios está decepcionado contigo, y estas cosas no pueden estar más lejos de la verdad. Iglesias legalistas tienen beneficios, tienen orden, tienen continuidad, tienen poder, pero no las hace verdaderas tener estas cosas. Si miras el militar de los Estados Unidos, exigen uniformes, cierto código de conducta, ciertas disposiciones de salud en sus soldados, exigen ciertas acciones y comportamientos, exigen que te levantes a una hora determinada y que hagas ciertas cosas. Todo esto es muy bueno para moldear las personas que necesitan dirección. Pero no hace divino el militar de los Estados Unidos, solo hace una institución y lo hace más fácil de seguir. En la Iglesia Sud es muy fácil seguir en línea, porque las decisiones se han hecho por ti. No tienes que pensar por ti mismo. Cuando alguien te pregunta ¿qué ropa vas a usar en la iglesia? Ya sabes, es un hecho.
Cuando alguien te pregunta si algo es correcto o no, ya te lo dijeron. Boyke Packer dijo una vez, haciéndose eco a otro profeta, cuando los hermanos han hablado, el pensamiento se ha hecho. Así que tienes que entender la mentalidad de las iglesias legalistas en relación con el cuerpo de Cristo. Habiendo dicho todo esto, lo que voy a decir ahora va a arder un poco a las iglesias cristianas. Porque donde tienes la restricción en la iglesia mormona de la conformidad y las demandas de caer en línea, en las iglesias cristianas la libertad abre las cosas a que algunas personas toman poder, son groseros, la gente busca el dinero, esquilando a las ovejas en lugar de alimentarlas, y tienes las luchas internas como no puedes imaginar. Otro día hablaba con un hombre cristiano de buena reputación y dijo él en la conversación, y ambos acordamos en esto, si no fuese por nuestro haber sido cambiado por Dios y conocido la Biblia como la conocemos, el mormonismo sería una gran religión. Es muy fácil asistir allí porque tiene orden, tiene cierta paz, pero es mundano y es seco en las cosas. Pero hombre, si no sabes la diferencia entre el Dios viviente y un Dios muerto, la iglesia mormona te puede convenir mucho porque te da cierta comodidad. Considerando que cuando te metes en el cuerpo de Cristo, algo muy lamentable es que hay personas que lideran en la iglesia cuya agenda personal se ha hinchado y obstruye lo que se dice y lo que se debe hacer en el púlpito. Hay una tendencia para que eso ocurra en las iglesias cristianas. Ahora, si nos fijamos en el muro de Berlín, del lado comunista, el lado Alemania Oriental fue totalmente ordenado y limpio. Ese muro no hubo nada en él. Nada de graffiti, nada que fuera mal, y fue limpio, pero era comunista. Y entonces no hubo desorden. Cuando vieras el otro lado de la pared del muro, en el lado del oeste de Berlín, el lado libre, estaba cubierto de graffiti, estaba cubierto de basura, y la gente hacía lo que quería. Y eso es lo que es como un buen paralelo a las iglesias. Si estás en el lado este de Berlín, tiene el legalismo mormón que puede mantener una pared limpia y puede mantener las cosas bien ordenadas, pero la gente está bajo un yugo que es increíble. Pero cuando vas al otro lado y miras la iglesia cristiana, tiene la verdad y tiene el Espíritu de Cristo en muchos de ellos, tiene caos. Y esa es una escena lamentable, especialmente aquí en Utah. Entonces aquí, pues nos están pidiendo constantemente recomendar buenas iglesias. Y hay muchas iglesias aquí en Utah. He asistido a varias de ellas y conozco a un buen número de pastores que son personas maravillosas, y las luchas internas están en un mínimo en esas. Y están ahí solo para ayudar a las ovejas. Ayudan a alimentarlas y enseñarlas y llevarlas por el camino y no atraparse en esa basura de la política. Pero también en el estado de Utah, y esto es para los pastores cristianos, si están escuchando, hay un montón de basura que pasa, juegos de poder, y es realmente ridículo si pensamos representar una buena vista para el pueblo mormón, porque no es así. Es un fracaso en mi opinión. Sí, estoy hablando franco con ustedes, pero voy a hablar francamente con los mormones también, y esto es solo la verdad cuando se trata de la iglesia localmente. Me preguntan, como he dicho, sobre a cuál iglesia debo ir. Voy saliendo del mormonismo y recibo tal vez 1 o 2 correos sobre esto cada semana. ¿Has ido alguna vez a un restaurante que fuera muy muy buena, o una película que fuera realmente buena, y después de verlo dices, mi familia tiene que verlo también, las personas que amo deben verlo, mi vecino o mi familia tiene que comer aquí, y los llevas al restaurante y no sale igual? Es una mala comida, el servicio es pésimo y es una experiencia horrible, es vergonzoso y es perjudicial. Estamos hablando de un restaurante aquí. ¿Y qué tal una religión donde la gente camina desde una iglesia de métodos totalitarios, legalistas, para solo entrar en otra? Y lo que van a ver son cosas que son contrarias a la verdad bíblica. Así que tengo 4 recomendaciones, y luego vamos a abrir las líneas telefónicas. Ahora, pero voy a darte 4 recomendaciones que creo que son muy importantes en la iglesia. Y si quieres ir a buscar entre las iglesias, entonces vamos a recomendar más.
Pero cuando sales a buscar una iglesia que pueda comprender, para que pueda comprender la palabra y al Señor, considera estas 4 áreas, estas pautas, ¿bien? La primera cosa es que se enseñe la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios. Eso significa que la gente lleva sus Biblias a esa iglesia. Si tienes un pastor que se levanta para dar un puro espectáculo y nadie que visita en esa iglesia lleve su Biblia, tienes un lugar donde la Biblia tal vez se esté enseñando, quizás enseñándose, pero dudo que lo capten. Ahora, yo tal vez suene un tanto legalista aquí, pero eso es solo el caso. Si realmente quieres fortalecer a las ovejas, si quieres fortalecer a las personas, ayúdales a aprender la palabra de Dios. Nada más los fortalece. Y cuando la gente llega a conocer al Señor, hay una batalla ardiente en sus vidas y necesitan esa fuerza. Así, la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Historias personales o mensajes diluidos o televisores de pantalla grande con grandes bandas, estas cosas no significan nada si no se enseña la palabra de Dios a la gente. Ahora, mi mamá me dio un buen número de buenas comidas en mi juventud, obviamente, cuando era más joven, y se me nota el día de hoy. Recuerdo muy pocas de esas comidas en específico, y probablemente he comido miles cuando lo pienso. Pero sé que fui bien nutrido. Sé que ella me cuidó y me dio de comer muy bien. Y me cuidó en esa forma. Y eso es lo que la gente necesita sentir cuando salen de una iglesia. Ellos quizás no recuerdan las cosas específicas, pero van a saber que fueron bien alimentados. Eso es fundamental para las personas que vienen a conocer al Señor. Lo segundo es que adoren al Señor en oración, en acción de gracias, con buena música, con la música que puede tocarlos. Algunas iglesias tienen un gusto musical que sea muy joven quizás, algunas tienen gusto mayor, pero la adoración es de importancia vital. Estos son 4 pautas esenciales. No quiero que sean cosas cursi, pero son buenas. El otro es que la gente camine con Dios. Y no hay libertinaje que viene con la libertad. Libertinaje hacia el pecado no hay. Hacia las cosas de este mundo, pero que haya un camino con Dios, y eso suele iniciar al nivel del pastor, sus actitudes y la forma que piensa él sobre la vida y la gente y las doctrinas. Esas cosas se van a llevar hacia la gente en la congregación. Y si tienes a un pastor que se preocupa siempre solo por el dinero o atacar la iglesia mormona, y lo hacen aquí en Utah constantemente, y constantemente tratan de hacer algo sobre eso, salte de eso. No vale la pena. Bien, vete con alguien que te enseñe la palabra y a adorar, que camina con Dios. Y finalmente, una iglesia que da testimonio de Dios, donde la gente está compartiendo, ya sea a través del ejemplo o a través de un ministerio evangélico. Una que está interesada en misiones, de enviar a la gente a compartir la palabra. Así que tenemos 4 pautas de una buena iglesia. Te las he dado. Podremos hablar más de esto, pero es como un reto para las iglesias cristianas aquí en Utah. Que sean iglesias donde los mormones puedan sentirse bienvenidos, y otros también que no sean mormones. Pero digo santos de los últimos días porque este es un estado principalmente sur. No diluyamos la verdad, pero la demos en amor puro. Desafío a cada uno de ustedes, los pastores, que alimenten su rebaño con la palabra de Dios, no pelear o golpearlos. Desafío a cada iglesia cristiana en Utah a compartir amorosamente la verdad con los vecinos mormones. Y les reto a ustedes, los cristianos, a alejarse de cualquier iglesia cristiana que no esté enseñando la palabra de Dios, o que se base en historias personales, o escucha este sermón caliente y no te enseña los fundamentos de lo que es la palabra. Eso es lo que va a fortalecer este estado. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite mormonesparajesus.com.